Amados, pero muy buenas tardes, Dios los bendiga. Este es su programa Momentos de Reflexión, llevando temas tan importantes, tan necesarios para la iglesia, no solamente por el conocimiento, sino porque como pueblo santo de Dios debemos conocer lo que la Biblia dice con respecto a los tiempos finales. Y por eso esta serie que le he llamado Eventos Futuros va a tocar bastantes temas que tienen que ver con los tiempos o con los eventos que se realizarán en estos últimos años o si mucho una década más. Por lo tanto, amados, su Biblia, su cuaderno, su lápiz, pero lo más importante es su corazón. Como dije ahora, estoy seguro que Dios tiene preparado algo especial para su vida. Así que disponga su corazón. Les invito, saludo a los que se han conectado y que han estado esperando. Agradezco y me emociona mucho que algunos hermanos, algunas personas de otras ciudades y aún de naciones me han escrito: pastor, espero con ansia este tiempo. Lo digo con humildad, me honra, me emociona grandemente saber que para muchos de ustedes conocer acerca de los eventos futuros es muy importante. Por eso le invito para que no solo usted, amado hermano, aprenda, sino que algún familiar, algún vecino, algún amigo, algún miembro de otra comunidad, usted quisiera que también aprendiera un poquito y enriqueciéramos juntos este conocimiento, escríbale, póngalo con este canal Facebook UMEC Sevilla para esta actividad preciosa. Así que usted mismo es un multiplicador de la bendición que el Señor nos está entregando cada día. Vamos a orar. Señor, gracias. Yo te bendigo esta tarde, porque tú pones quietud a nuestro espíritu, tú pones pausa a nuestra alma cada vez que oramos. Basta solamente llegarnos a ti con humildad de corazón, para que entonces tu espíritu comience a soplar vida en aquellas áreas donde hay turbulencia, donde la tormenta se ha levantado para traumatizar, angustiar, desesperar. El Espíritu sopla vida en aquella área donde hay huesos secos. Calla, enmudece y te obedeció. Esa voz poderosa del Hijo de Dios, del Señor maravilloso Jesucristo, es suficiente para ordenar a la tormenta que se calme. Hoy recibo, Señor, junto con mis hermanos, esa paz. Hoy recibo esa voz de poder, Señor, que le dice a mi problema: quédate quieto. A mi necesidad, quédate quieta. A mi dolencia, quédate quieta. Todo lo que abruma, todo lo que produce temor o angustia, recibo la voz de Dios a través del Espíritu de Dios, que al llegar a mi corazón, a mi ser, aquieta todo lo que ha estado inquieto, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, gracias por renovar las fuerzas de aquellos que se sienten cansados, por levantar brazos que han estado caídos y rodillas que han estado paralizadas. Gracias por tomar en tus manos a tus hijos y expresarles tu inmenso amor. Algunos que me están viendo tal vez, Señor, se han sentido solos y abandonados. Algunos tal vez, Señor, se han sentido tristes, afligidos. Y hoy necesitan un abrazo del Padre. Hoy necesitan la dulce voz del Padre diciéndote o diciéndonos: te amo, eres mi hijo amado, me complazco contigo. Señor, esta tarde levanta al que se ha caído, por favor. Sostén al débil, Señor, pero también amonesta al ocioso con tu palabra, Señor.
Que tu palabra sea, Señor, el soporte para aquellos que están perdiendo fuerzas. Y que al final de este tiempo de oración y el programa, Señor, momentos de reflexión, tus hijos hayan podido experimentar: Dios vino y me bendicó. Dios vino y me fortaleció. Yo estaba cansado, yo estaba a punto de tirar la toalla, como a veces hemos pensado algunos o dicho otros. Yo estaba a punto aún de suicidarme, si alguno ha tenido pensamientos a ese nivel. Pero tú lo dijiste, que se conectara a momentos de reflexión. Y fue suficiente con este tiempo de oración y la reflexión bíblica para volver la vida, volver la emoción, volver el gozo del Espíritu, volver el espíritu de conquista, volver la fe, para creer que vendrán tiempos mejores y que mi Dios tiene el control. Padre, bendigo los niños hoy. Señor, niños que sufren por el maltrato, por los gritos de sus padres, porque en medio de estos encierros, a través de los tiempos virtuales en sus colegios o escuelas, para muchos padres que no tenían la experiencia de ayudar a sus hijos a este nivel, ha sido tan complicado y se han exasperado, les han gritado, algunos los han maltratado, Señor. Señor, toma la vida de estos niños, que por favor tú los sanes. Tú tomes las heridas, los maltratos que han recibido estos días, las malas palabras, y sane los corazones de ellos. Oro que inundes a nuestros niños, Padre, que todo el tiempo están en riesgo por el abuso, por el maltrato, por violaciones. Por favor, guárdalos como a la niña de tus ojos. Que cada uno de nuestros niños sea un instrumento poderoso en manos de Dios. Le prohibimos al maligno tocar la niñez. Le prohibimos al maligno matar, destruir la niñez, que es el presente y el futuro de las generaciones para nuestras naciones. Le prohibimos al maligno, en el nombre de Jesús, tocar nuestros niños con droga, alcohol, prostitución, cambiarle su conducta sexual en el nombre de Jesús. Prohibimos al maligno usar a padres, padrastros, personas adultas para manosearlos, abusar o violarlos en el nombre poderoso de Jesús. Cancelamos toda orden de muerte y destrucción en contra de los niños. Sabemos que por la palabra de Dios, por generaciones y por siglos, han habido mandatarios. El caso de Faraón, el caso de Herodes, el caso de Nerón y tantos otros mandatarios en el mundo que han hecho asesinar a cientos y miles de menores. Es la mano del maligno. Solo el enemigo sabe todo el potencial que es un niño, un llamado, un ministerio, una empresa, una profesión, un gran proyecto de vida. El maligno sabe lo que hay allí, por eso los quiere destruir. Y por eso en esta tarde, Señor, nos levantamos en clamor por nuestros niños, en defensa espiritual de nuestros niños. Señor, que tú abras el entendimiento de los padres para afirmar sus hijos, para bendecir sus hijos, para educarlos, para disciplinarlos, como dice la Biblia, no como dice el maligno o algunas leyes humanas que van en contra de los principios establecidos por Dios en su palabra. Que los padres entiendan, Señor, que deben ser maestros, no solamente por lo que enseñan verbalmente, sino con sus vidas. Porque los hijos aprenden de los adultos. Los errores, los vicios, los malos hábitos se adquieren porque en los padres los han tenido en casa o fuera de casa, los han visto, Señor. Padre, oramos por nuestros niños, para que los bendigas, para que les abras el entendimiento, para que con estas clases virtuales ellos puedan crecer y mejorar en su educación, en su aptitud, pero también en su actitud, Señor. Sánalos, por favor, levántalos, bendícelos. Exprésales tu grande amor. Jesús, tú dijiste a los discípulos
y aquellos que querían interponerse entre los niños que querían acercarse a ti para que los tocaras. Les dijiste, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, ellos son buenos. Aunque nacieron con su naturaleza pecaminosa, Señor. Pero ellos, conociéndote a ti de la niñez, serán guardados de participar en cosas ilícitas, en enseñar con drogas, en comenzar a prostituirse, Señor. Que los papás les enseñen la palabra de Dios. Que los papás les enseñen a amar a Dios. Que los papás les enseñen a pedir a Dios cuando tienen necesidades. Que los papás les enseñen el camino correcto. Que los papás les muestren a Dios como ese Padre perfecto. Y que nuestros niños puedan aprender a amar a Dios. No una religión, no una imposición de los papás, sino porque espontáneamente han conocido y han crecido en el conocimiento de Dios y con emoción quieren acercarse a Él. Gracias, Padre, por nuestros niños. Hoy los bendigo poderosamente, Señor. Levantamos niños intercesores, niños profetas, niños apóstoles, niños maestros, niños pastores. Declaramos empresarios, declaramos gobernantes, declaramos profesionales, declaramos hombres de bien, mujeres de bien. Declaramos niños firmes en principios, niños que se guardan de la maldad, niños que no practican la injusticia, niños honrados, niños íntegros, niños temerosos de Dios, niños que sirven, niños que ayudan. Oh, niños que predican el evangelio del reino de los cielos. Padre, gracias. Gracias por nuestros niños. Hoy lo levantamos en victoria. Hoy declaramos que toda acechanza del maligno en contra de nuestros niños es destruida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de perversión en contra de nuestros niños lo atamos y lo echamos fuera de ellos. Toda maquinación satánica, toda acechanza de parte del maligno en contra de la niñez, la anulamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda acta de decreto, de muerte, de violencia, de perversión, es anulada porque está escrito que el Señor anuló esa acta que era contraria, la destruyó y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Declaramos que todo espíritu inmundo, todo principado gobernante de las tinieblas, que cautive la mente de los niños, le ordenamos que lo suelte ahora, lo atamos en el nombre de Jesús. Y declaramos la mente de los niños como la mente de Cristo. Que aprendan la palabra de Dios, que memoricen la palabra de Dios, que mediten la palabra de Dios, que obedezcan la palabra de Dios, que practiquen la palabra de Dios. Ahí está la clave para el éxito, la libertad, la santidad, la pureza de nuestros niños. Nuestros niños no serán buenos con estar en una escuela, un colegio o una universidad. Nuestros niños no serán hombres de bien con lo que aprenden en la calle. Los niños serán buenos si conocen a Dios y su palabra. Nuestros niños serán exitosos de acuerdo al éxito de Dios. Si aman a Dios, se comprometen con Dios y lo sirven porque conocen la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, reclamamos niños del libro, niños amantes de la palabra tuya, Señor, llenos de principios y valores del reino de Dios, amando a Dios antes que a los hombres, amando a Dios antes que a lo material, antes que al mundo, amando a Dios antes que al estudio, al trabajo, aún a sus propios padres. Primero Dios. Padre, gracias. Los bendecimos y los cubrimos con la sangre del Cordero de Dios.
Y los niños que ya pecan, los niños que ya tienen conciencia y mienten, engañan, roban, no hacen cosas equivocadas, niños que expenden droga, niños que ya matan, niños que ya roban, niños de 7, 8 años que ya empuñan armas, niños que le han quitado la vida a otros de 8, 9 años. Pedimos perdón, Padre, por el pecado de nuestros niños. Niños que se rebelan a sus padres, niños que expenden drogas, niños que se prostituyen desde los 8, 9 años, niños que venden sus cuerpos por unas monedas, unos billetes o por ropa, niños que se pervierten en su sexo y su género. Perdona el pecado de nuestros niños, Padre, por favor. Niños que practican ya satanismo, niños que han abierto su corazón al diablo y no a Dios. Perdona el pecado de nuestros niños, Señor, libéralos de toda maldad, por favor. Vuélvelos a ti. Que ellos acepten la invitación que Jesús les hace. Dejen los niños venir a mí. Y amados padres que están escuchándome, no impidan que sus niños busquen a Dios. Por el contrario, ustedes sean los promotores de que los niños busquen a Dios. De que ustedes oren con ellos. De que ustedes todas las noches y en el día hablen a ellos de Dios, los enamoren de Dios a ellos. Gracias, bendecimos los Padres, Dios. Muchas gracias en Cristo Jesús y para tu gloria, mi Señor. Amén. Para que oremos, esos tiempos de oración no saben cómo me conmueven y cómo me llenan. Saber que estamos orando por ustedes, por sus familias. Y bueno, amados, estamos en tiempos, eventos futuros, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hemos hablado ya la semana pasada y esta de unos temas preciosos. Hablamos de cómo la iglesia tiene que estar preparada para la venida del Señor Jesucristo, para el rapto. Las 5 vírgenes sensatas, las 5 vírgenes insensatas, ya aprendimos de ello. Hablamos de señales antes del fin, señales religiosas, señales políticas y señales en el mundo natural, y contextualizamos con la pandemia del COVID-19 que prácticamente, como dicen tanto gente que conoce en el mundo de la ciencia, sobre todo en la parte espiritual, es la preparación para el nuevo orden. Bueno, también hablamos de el advenimiento, o sea, del advenimiento del anticristo, la obra, nacimiento y muerte del anticristo. Y quiero rápidamente repasar algunas cosas que vimos, creo que la semana pasada, con respecto al anticristo, para mirar un tema bien especial hoy, que yo sé que usted va a aprender y sobre todo va a estar preparado con mayor razón para cuando Jesús venga por la iglesia. No olviden, el anticristo no vendrá antes de que la iglesia sea arrebatada. Eso sí quiero que lo tenga usted muy claro. No será antes. Primero será la iglesia arrebatada. Usted y yo nos iremos con el Señor y luego aparecerá el perverso, el inicuo a gobernar. 7 años. Lo que llamamos el periodo de la gran tribulación, que es otro tema que haremos la próxima semana más específicamente. 3 años y medio de un reinado de paz donde unirá la nación del mundo en pos de un gobierno, de una religión y de una sola finanzas o dinero o moneda. A usted y a mí no nos corresponderá vivir eso, pero obviamente lo vimos ayer. ¿Quiénes iremos con el Señor? En la primera charla que di al empezar este tema de eventos futuros, hablamos de las vírgenes insensatas, las que no tienen aceite. Por lo tanto, quien no esté lleno del Espíritu Santo no se irá con Cristo. Ayer dijimos varias cosas de quienes no se irían con Cristo en ese arrebatamiento. Y aunque sean creyentes, aunque hayan confesado a Cristo con su boca y hayan creído en Cristo en su corazón, si no están en comunión con el Espíritu Santo, sirviendo, siendo fructíferos, siendo sal y luz, como mencionamos ayer, desafortunadamente se quedarán y les tocará pasar esos 7 años de tribulación, y muchos de esos creyentes serán marcados por la bestia.
tristemente. Por eso hemos dicho de que este ser será el mayor de todos los hombres en la tierra, como dice Apocalipsis 13:4. No voy a leer los textos porque ya lo leímos. Será más sabio que el profeta Daniel y que todos los sabios juntos en la historia de la humanidad, excepto Cristo, como dice Ezequiel 28:3. Será llamado el Señor de toda la tierra, en Apocalipsis capítulo 13, verso 7, ¿sí? Y hará guerra y se le permitirá que haga guerra contra los santos. ¿Cuáles santos? Aquellos que se hayan quedado para la gran tribulación. Les dije que en Bélgica, en Bruselas, en la capital, existe un edificio que se llama el edificio del 666. Y hay un supercomputador, una megacomputador de 3 pisos de alto. Se le llama la bestia ese computador. Y el sello 666. Y en ese gran computador están los nombres de todos los seres humanos en la tierra. Dijimos que este ser humano, el anticristo, tendrá poderes sobrenaturales. Apocalipsis 13:2, porque dice que Satanás, el dragón, le entregó el poder al anticristo, a la bestia, para que haga las mismas señales, milagros que el Señor Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo hacen. Nacerá de una forma sobrenatural, lo vimos en 2 de Tesalonicenses 2:9, y es la temática que voy a trabajar hoy en 10 minutos. No hará caso a las mujeres, dice Daniel 11:77, no olviden que es un imitador. Jesús, nuestro Señor, fue un nazareo de nacimiento, por lo tanto no tuvo matrimonio, no se casó, porque era consagrado solo para Dios. Igual en esa forma el anticristo imitará a Jesús, no hará caso de las mujeres, no hará caso de Dios. Daniel 11:77, porque él dice la palabra que se opondrá a todo lo que sea de Dios, a todo lo que le dé gloria a Dios, porque hará guerra contra Dios. En Apocalipsis 13:4 dice que resucitará, que fue herido con herida de espada mortal, pero que el dragón lo resucitará, porque imitará exactamente la Trinidad. Jesús murió y resucitó por el Espíritu Santo, pues igualmente el dragón, o sea, Satanás, lo resucitará para que gobierne. Peleará contra Cristo en el valle del Armagedón, la batalla del Armagedón, allí en Apocalipsis 19, cuando dice la palabra del Señor allí, que reunirá todas las naciones de la tierra en el valle del Armagedón para esa batalla. Hará que lo adoren como Dios, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Tendrá el número 666, que es el número de la imperfección, 666 veces imperfecto y menor que Dios. Pero dice en Apocalipsis 13:2 que este ser será igual a Satanás. Le harán imágenes, ídolos, en Apocalipsis 13:14, ya lo miramos. Hará milagros, prodigios, señales. Hará que le creen una imagen, para que esa imagen se le hará, porque es el falso profeta, se le hará autoridad para que hable y diga cosas terribles en contra de Dios, para que haga señales y prodigios. Apocalipsis 13:15. Será el mayor diplomático que el mundo entero ha conocido. Daniel 11:36, porque hará un pacto con todas las naciones de la tierra. Será un hombre excepcional. En los 3 primeros años y medio hará tratado de paz con las principales potencias del mundo y con el mercado común europeo. Y cuando hablamos de esto, ya se escucha, ya rumor hace más de 20 años, que las potencias del mundo, el mercado común europeo, el G12, el G20 o antes el G10, se reunían y han determinado que haya un solo gobernante, alguien que traiga paz a la tierra, alguien que ponga fin al conflicto bélico, al conflicto económico y al conflicto espiritual mundial. Esto no es palabras de especulación, es real, amados hermanos, es real. Porque este hombre vendrá y en 3 años y medio, escúchenme, esto solucionará todos los problemas del mundo. Hará que las naciones en conflicto, los árabes con Israel, tengan paz,
Estados Unidos con los árabes tengan paz, porque todos los países quitarán, dejarán o guardarán sus armas en este tratado de paz. Y por eso habrá un resurgimiento de un gran orden, nuevo orden mundial. Este hombre lo logrará. Tiene varios nombres el anticristo. Anticristo en griego es lo que se opone a Dios. Primera de Juan 2:18 se le dice anticristo porque se opone a todo lo que se opone a Dios. Inicuo, segundo de Tesalonicenses 8:9, bestia, Apocalipsis 3:1 y 2. El hombre de perdición o de pecado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. El cuerno pequeño, Daniel 7:8, porque empezará pequeño, pero se hará grande y poderoso, que llenará toda la tierra con su sabiduría y maravillas. Y segundo Timoteo 4, 3 y 4 habla de él como el ser inteligente. Cristo lo matará con el soplo o espíritu de su boca, segundo de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Pero después del juicio de las naciones, después del arrebatamiento, después de los 7 años de tribulación, pero antes, del juicio de las naciones y antes de la batalla del Armagedón, será apresado y será echado al lago de fuego y azufre. Bien, veamos ahora en segundo lugar ya el tema del advenimiento. ¿Cómo nacerá el anticristo? Leamos en primer lugar segundo de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Vayamos allá, lo hemos leído algunas veces. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Dice la palabra del Señor: inicuo, cuyo advenimiento, la palabra advenimiento es nacimiento, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo, que el advenimiento, o sea, el cómo va a nacer o aparecer en el mundo existente material, es por la creación, porque Satanás lo hace nacer. Veamos también Génesis capítulo 3, verso 6. Génesis, aquí vamos a entender un poquitico más esto que estoy diciendo. Génesis capítulo 3, verso 6. ¿Recuerdan cuando Dios da sentencia o maldición al hombre, a la mujer, a la serpiente y a la tierra después de la desobediencia del hombre, tentados por el diablo, la serpiente? En Génesis capítulo 3, verso 9 dice: 3:15, perdón. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cuando habla de la mujer, está hablando, ya sabemos de quién. Cuando habla de la simiente de la mujer, sabemos que está hablando de Jesús el Señor. Y cuando habla de la simiente de la serpiente, sabemos que está hablando del hijo de la serpiente, o sea, el anticristo. Y como dice el apóstol Pablo, con gran poder. Porque en todo, y ya hablé la semana pasada sobre este tema, en todo Satanás va a imitar a Dios nuestro Señor. Así como Cristo nació de forma sobrenatural, así como hay Dios Padre, hay Dios Hijo, hay Dios Espíritu Santo, y pensando en los tres poderes que existen en el universo, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, Dios el Padre es como el legislativo, el juez supremo de toda la tierra, el que dicta la ley del universo. El judicial, Jesucristo, es el que ejerce el poder sobre todo el derecho que el Padre le ha dado sobre el universo y sobre su creación. Y el Espíritu Santo, el ejecutivo, es el que hace que la palabra se ejecute y se cumpla todo lo que Dios dice que se haga. Pues de la misma manera, el diablo lo quiere hacer, siendo la serpiente como el poder legislativo, el que da órdenes. El anticristo, el legislativo,
y el falso profeta, el ejecutivo. Jesús nació sobrenaturalmente, como lo mencioné ahora, por obra del Espíritu Santo, quien vino sobre María la Virgen y puso la semilla en el vientre, en el útero de María, para que nuestro Señor fuera engendrado y naciera nuestro Señor. No hubo intervención humana desde el punto de vista del hombre. Eso se llama paternogénesis, creación sin intervención de un hombre. No estamos hablando de la mujer. De la misma manera nacerá el anticristo. Satanás vendrá sobre una hechicera o una bruja seguramente y tendrá relaciones sexuales y pondrá ahí su semilla. Aunque ya algunos profetas, algunos hombres de Dios, y después de los tiempos que estamos viviendo, cuando hablemos del gobierno imperial vamos a entender esta parte. Y cuando hablemos de las 70 semanas, que estamos ya entrando a la fase final, a la fase inicial de la última semana, los 7 años, antes de que se iniciará, después de que la iglesia sea arrebatada. Y dicen algunos conocedores de que ya el anticristo está en el planeta y que ya es un hombre adulto y que está preparando al mundo entero para ese gran orden mundial. Son muchas las señales y muchos acontecimientos, eventos mundiales que ya se han alineado para entrar a este tiempo, a esta situación. Los que pronto han leído, conocido o han practicado la religión del satanismo saben que Satanás tiene sexo con mujeres. Saben que los espíritus inmundos tienen relaciones sexuales con mujeres. Hay un demonio que llama sucubo y otro que llama incubo. Nos ha tocado hacer liberación de personas, mujeres que han tenido. Esto nos muestra claramente de que el diablo tendrá relación sexual con una mujer para engendrar, o lo tuvo ya para engendrar al anticristo. ¿En qué otras cosas el diablo quiere imitar a Jesús, a Dios? Dice Apocalipsis 19:11 que Jesús vendrá en un caballo blanco. Igualmente el anticristo hará su aparición según Apocalipsis capítulo 6 verso 2 en un caballo blanco. Jesús nació, vivió, murió y resucitó. El anticristo igualmente nació, vivió, morirá. Pero la serpiente lo resucitará, según Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Jesús descendió del cielo, el anticristo subirá al abismo. Jesús llevará los suyos al cielo, el anticristo llevará los suyos al infierno y luego al lago que arde con fuego y azufre. Cristo es el número perfecto, número 7, la perfección. El anticristo es el número 6, el número de la imperfección que es el ser humano cuando está sin Cristo. Por eso Satanás, el anticristo, es 666 veces inferior a Dios, el número de las imperfecciones diabólicas. Dije ahora, Jesús nació sin padre humano, igualmente Satanás será engendrado sin padre humano. Dios entregó todo el poder a su Cristo, a nuestro Señor. La serpiente, Satanás, le entregará todo su poder al anticristo para que haga señales y prodigios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Jesús dice en Mateo 22:30 que los ángeles no se casan, pero no dice que los ángeles no tengan relaciones sexuales. Quiero explicar esto. Conocemos por la palabra de Dios que hay una jerarquía de ángeles o los seres espirituales, ángeles, serafines, arcángeles y querubines. El que alcanzó el mayor rango en el mundo espiritual fue Luzbel, ángel de luz. Y cuando Luzbel se revela, atrae hacia sí mismo la tercera parte de estos seres espirituales, a los que le llaman los ángeles caídos. La palabra en hebrea de ángeles caídos es Nefris. Es en el hebreo original, y la expresión Nefris es ángeles que corrompieron su cuerpo. Quiero que miremos dos textos bíblicos. Vamos por favor a Génesis capítulo 6. Allí vamos a entender un poco este concepto para entender
cómo Satanás engendra al anticristo. Génesis 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La expresión hijo de Dios en Génesis capítulo 6, verso número 2, es la que mencioné ahora, Netflix Nis, en el hebreo original, que significa ángeles caídos, ángeles que corrompieron su cuerpo, porque los hijos de Dios no son engendrados por carne y sangre, o sea, por ser humano. Solamente Adán fue hijo de Dios porque fue creado directamente por Dios. Pero los hijos a partir de Set, hijo de Adán, ya son hijos en semejanza a hombre, hijos engendrados en la carne. No olviden que Adán fue engendrado, Adán fue creado directamente por Dios, por eso se le llama hijo de Dios. Y la segunda mención de hijo de Dios se le llama a los ángeles caídos, aquellos que vinieron con Luzbel del cielo, caídos, expulsados por Dios del paraíso, después de que Luzbel se rebela en contra de Dios. En Judas capítulo 1 verso 6, Judas tiene un solo capítulo al final de la Biblia, es el penúltimo capítulo de la Biblia. Mira lo que dice con respecto a los ángeles caídos. Dice Judas 1:6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En la expresión original del hebreo, ese versículo 6, que no guardaron su dignidad, literalmente está diciendo, ustedes amigos, hermanos, si les gusta un poquito la investigación lo pueden hacer. La expresión no guardaron su dignidad significa que tuvieron relaciones sexuales. Los ángeles caídos se visten de personas. Los ángeles caídos toman formas humanas, tanto que como vimos allá en Génesis capítulo 6 verso 2, los hijos de Dios, no olviden que hijos de Dios, Netflix Nis, son creados, fueron seres creados directamente por Dios que se corrompieron. Dice que estos seres humanos, los hijos de Dios, seres humanos, o sea, ángeles caídos, vestidos de forma de hombres, viviendo en forma de hombres, se juntaron con las mujeres de esa época y engendraron hijos. Y ustedes conocen por historia y por la Biblia que fueron los primeros gigantes que poblaron la tierra, gente poderosa, inteligente, sobrenatural. Esa fue el juego allí. Y volviendo a Judas capítulo 1 verso 6, dice que ellos abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, ¿de cuáles? De los ángeles caídos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí tenemos claramente cómo el anticristo, amados hermanos, va a ser engendrado. Paternogénesis, concepción sin el ser humano, sin el hombre, solamente una mujer. Pero terminemos esta parte acá. ¿Por qué darles esta información? Porque es lo que aparentemente ya está en la historia corriendo del ser humano de esta generación que estamos viviendo. Si a usted y a mí nos correspondió, si no Dios no nos quiere llevar antes, nos correspondió vivir estos tiempos finales. Como dije ahora al principio, usted y yo no vamos a mirar, no vamos a conocer el ingreso del anticristo al mundo, la operación del anticristo en estos 3 años y medio de paz y los 3 años y medio de gran tribulación. Por lo tanto, el llamado para la iglesia hoy día, amados, es a cuidarnos, es a vivir llenos del Espíritu Santo,
es apasionarnos por Dios, es servir a Dios con todo el corazón, es a predicar y a predicar de Cristo. ¿Cuánta gente que no conoce de Jesús le va a tocar vivir el sufrimiento de la gran tribulación si son creyentes? Y muchos, como dije al principio, van a ser sellados, porque en esos 3 años y medio el mundo clamando por salvación, el mundo clamando por paz, el mundo clamando por la economía, el mundo clamando por libertad. Este hombre, el anticristo, traerá en su gobierno universal la paz, la restauración, señales y milagros, y muchos de los creyentes de esa época, que estén en esa época, serán confundidos y se harán sellar. Y los que no se dejen sellar, pues ya sabemos qué va a pasar después de 3 años y medio. Van a ser perseguidos y decapitados según la palabra de Dios. Pero usted y yo, hermanos queridos, tenemos esperanza. Por eso, como decía cierta hermana querida, que recordamos mucho, que partió a la presencia del Señor, le decía a mi esposa, antes de pasar al cielo, es que ya tengo la maleta lista. Qué bonita sensación de que todos los creyentes tengamos la seguridad de que tenemos la maleta lista. No sé cuándo me toca a mí ni cuándo le tocará a usted, pero estoy seguro que el día que Cristo venga por su iglesia me voy con Él. Y si muero ahora, antes de que Cristo venga por su iglesia, muero y me voy con Él en la resurrección. Es mi esperanza, y esa debe ser su esperanza. ¿Qué importa toda esta información que le he entregado sobre el anticristo? Pues lo importante es que usted conozca, que usted sepa qué es lo que va a ocurrir cuando le hable de la gran tribulación. Con mayor responsabilidad usted se comprometerá más con Dios, usted amará más a Dios, usted decidirá estar más en comunión con el Espíritu Santo, porque ese es el llamado que tenemos los hijos de Dios, a vivir comprometidos, consagrados y en comunión con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por amarnos tanto, Padre. Gracias por estar preparando cada acontecimiento en la historia de la humanidad, eventos proféticos, para que tu iglesia, nosotros, nos haya tocado, Señor, este tiempo glorioso de esperar tu venida. No con la expectativa de los antiguos, aunque la tenían con mucha fe, sino con la seguridad histórica en tiempo de que la vamos a vivir. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que nos ven en vivo o en diferido, y que, Señor, te han conocido y te siguen conociendo, pero que se comprometen contigo, el único Dios verdadero. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que están viviendo en tibieza espiritual, aquellos que les cuesta hacer un compromiso con Cristo, aquellos que pudiendo servir no quieren, y muchos que no pueden, quieren servir pero no pueden. Oro por aquellos, Señor, que han enterrado sus talentos, como aquel siervo, tú dijiste ayer, siervo inútil. Oro por aquellos, Señor, que estando algún tiempo en tus caminos volvieron atrás, apostataron de la fe. O algunos, aunque no han apostatado, Señor, están endurecidos en sus pecados. Oro, por favor, Señor, para que tú los sensibilices, los confrontes, Señor, y ellos vuelvan a ti arrepentidos, determinando buscarte, seguirte y obedecerte, Señor. Oro, Padre, por aquellos hijos tuyos que un día hicieron decisión de fe, han creído en Cristo como Señor y Salvador, pero su vida, Señor, no evidencian con fruto su arrepentimiento verdadero. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, que estos temas sobre eventos futuros no es para causar miedo de hombre, es para causar temor de Dios en el corazón de los que me oyen, para que vuelvan a ti, Señor. Que todos aquellos que sientan miedo, cambies ese miedo de hombre por el temor de Dios. El temor trae amor, el temor de Dios trae liberación, el temor a Dios trae bendición y libertad. El miedo espiritual del mundo y del diablo trae esclavitud y pérdida, Señor.
Todos los que deciden vivir en temor del hombre se perderán, pero todos los que deciden vivir en el temor de Dios se salvarán. Gracias, Señor. Hoy declaro la sangre de Jesús rociada sobre todos los que me ven, Señor. Hoy declaro el poder de esa sangre actuando para salvación, perdón de pecados, liberación y redención. Hoy, Padre, gracias por sanar los enfermos, por quitar cargas, por perdonar pecados, por limpiar, Señor. Gracias por restaurar, Señor, en el precioso nombre de Jesús y para tu gloria. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Amados, les estaré hablando de un tema espectacular, el gobierno imperial. Les va a sorprender este tema tan maravilloso y cómo estamos viviendo la última parte, en el último tiempo de ese gobierno imperial. No les quiero adelantar nada porque es bien especial. Un gran abrazo.